Cuento que toda la semana estuve de viaje, estuve en Trujillo y en realidad qué bueno es que las vías de todo nuestro territorio se mantengan en buen estado, que tengamos todo lo que los transportistas necesitan, ¿no? Exactamente, así es, Michael, y qué importante también es que nosotros al momento de viajar pues contamos con toda la seguridad, contamos con teléfonos, de repente estamos en nuestra camioneta y se pincha una llanta, pero tenemos los teléfonos para que nos puedan ayudar, y esa oportunidad vamos a hablar exactamente de eso, ¿no? Derecho de los usuarios al hacer uso de la infraestructura concesionada. Así es, Cintia, qué bueno es tener auxilio mecánico, auxilio médico, digamos, en el tema de las ambulancias, servicios higiénicos, si lo hubiera en algún momento, sería magnífico. En el caso de los aeropuertos, ¿no? Y los teléfonos de emergencia que siempre de alguna forma nos sacan de apuros, ¿no? Así que el día de hoy vamos a iniciar nuestro bloque de Ocitran, con nuestros amigos de Ocitran. El bloque se llama Todo Camino y tenemos en nuestra cabina a la doctora Patricia Benavente Donaire. Ella es presidente del Ocitran. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Y feliz día. Feliz Día de la Mujer. Buenos días, Cintia, Michael. Muchísimas gracias por habernos invitado. Gracias a usted. ¿Cómo los usuarios pueden hacer valer su derecho al momento de estar en una infraestructura concesionada? Ya, a ver, lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de infraestructura de transporte concesionada estamos hablando de 28 concesiones, 16 de ellas son concesiones carreteras, 3 son concesiones de grupos de aeropuertos, 3 de ferrocarriles, y las demás son portuarias, 6 concesiones portuarias. Entonces hablamos de 28 contratos de concesión entre carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Estamos hablando de un volumen de inversiones de más de 7.000 millones de dólares que son supervisados por Ocitran. Decir también importante que solo con la adjudicación, con la concesión de la línea 2, que son alrededor de 6.000 millones de dólares, estaríamos prácticamente duplicando el monto de la inversión que nosotros tenemos que supervisar. Ahora, respecto a los derechos de los usuarios, ustedes saben que finalmente el organismo regulador, el norte de su trabajo es la protección de los usuarios. La infraestructura no es un fin en sí mismo. La infraestructura es un medio para dar mayor bienestar a la población y para permitir al país ser más competitivo. Entonces, en la medida que la infraestructura no es un fin sino un medio, hay que recordar siempre que el fin de todo este sistema de promoción de la inversión privada es el usuario, el ciudadano y la competitividad del país. ¿Qué derechos tienen estos usuarios que componen probablemente el aspecto más importante de nuestro trabajo? Porque recordar que nosotros no somos quienes firman los contratos de concesión. Firman el contrato de concesión el Estado, representado en nuestro caso por el Ministerio de Transportes, y una empresa inversionista. Nosotros lo que hacemos es ser un tercero, árbitro imparcial, que lo que hace muchas veces es tomar decisiones para proteger a ese que no está el día de la firma de contrato, pero que termina pagando las tarifas y termina siendo un actor muy importante en el desarrollo de estos proyectos, que es el usuario. Estamos hablando de los peajes. Así es, hablando de los peajes, cuando estamos hablando de carreteras, hablando de la TUA, si hablas de aeropuertos, hablando de los derechos que hay que pagar para la atención de las naves en los puertos y los tarifas que hay que pagar en los ferrocarriles y en las vías del tren eléctrico. Doctora, el organismo o supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público es Ocitran, tiene determinadas funciones que el público debería saber. Sí. Nosotros somos el organismo, de los 4 organismos reguladores, el último en ser creado. Fuimos creados en enero del 98, entró en funcionamiento en diciembre de ese año y ya tenemos 16 años de funcionamiento. Al igual que los demás organismos reguladores, compartimos las mismas funciones. Función reguladora, y recordar que nosotros somos organismos reguladores económicos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los organismos reguladores? Regulación económica. Existimos porque existen monopolios naturales en los que el Estado tiene que intervenir porque se entiende que son fallas de mercado. Entonces tenemos función reguladora, que implica fijar tarifas, fijar peajes, fijar cargos por el uso de las infraestructuras, que son facilidades esenciales. Luego función normativa,
tenemos que aprobar reglamentos de alcance general aplicables a nuestras empresas y usuarios, tenemos la función de supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales, y tenemos una función importantísima que es la solución de reclamos de usuarios y solución de controversias. Justamente a ese tema es lo que quería llegar, ¿no? El usuario tiene derecho a ser informado, a saber, por ejemplo, en el aeropuerto, qué es lo que debe llevar y qué es lo que no puede llevar, ¿no?, en su maleta. ¿Y cómo se realiza una queja? La primera instancia viene a ser la empresa. Así es. Vamos a hablar de la función de solución de reclamos específicamente. El primer tema que tiene que tener en cuenta un usuario es que tiene derechos y tiene obligaciones, ambas cosas. Dentro de sus derechos más importantes está el ser informado oportunamente sobre el horario, la puntualidad de prestación de servicio, los horarios en que van a ser atendidos, ser informados si es que hay un accidente o alguna paralización que vaya a impedir que ellos puedan ser transportados en alguna de las infraestructuras. Tienen derecho a saber qué tienen que pagar, por qué tipo de servicio, tienen derecho a que se les dé comprobantes de pago, tienen derecho a tener módulos de atención para sus reclamaciones. Entonces, cuando se presenta algún tema en que falla o la calidad del servicio, o se le cobra más de lo que debe, o no se le entrega comprobante de pago, o tiene algún tema que reclamar, efectivamente, como tú bien has dicho, Cintia, el primer lugar donde tiene que ocurrir es la propia empresa prestadora. Entonces, para eso se tiene la obligación legal, las entidades prestadoras, de tener libros de reclamaciones donde los usuarios, ya sea personas naturales o empresas que en algunos casos son usuarios intermedios, presenten reclamaciones ante la propia empresa. La propia empresa tiene, de acuerdo a las normas aprobadas por OSITRAN, un reglamento de atención de reclamos que tiene que estar debidamente difundido en su página web, en módulos de atención al cliente que hay en todas las infraestructuras, en pósters, en fin, tienen una obligación de información y de difusión sobre dónde reclamar. Ya, precisamente ahí quiero detenerme un instante por el libro de reclamaciones que hoy existe en todas las empresas. Digamos, me prestaron un mal servicio en una empresa de transportes, hago mi queja en el libro de reclamaciones. Así es. Y luego, ¿qué hago? ¿Quién lee ese libro de reclamaciones? Cada una de las empresas concesionarias tiene un área que procesa y atiende los reclamos presentados por los usuarios. Tienen 15 días hábiles como máximo para solucionar y pronunciarse ante el usuario sobre la reclamación. Sí, y el usuario tiene todo el derecho de recibir esa respuesta en esos 15 días hábiles como máximo. Pero no me queda una copia de Por supuesto que sí, están obligados cada uno de los usuarios presenta la reclamación y tienen ustedes un comprobante de que han presentado la reclamación. En caso que lo entreguen formalmente, tienen que tener un cargo de recepción donde consta la fecha en que fue presentado ante la empresa. Ahora, el usuario, en cuanto al libro de reclamaciones, no todos saben, llenar esta forma de la reclamación. He visto en varias oportunidades en que la misma empresa dice: tú dale el libro y ya, si todo sabe llenar, ya no es problema tuyo. Total, él está presentando el reclamo. Ellos, de la empresa, tiene de repente un deber de decirle: señor, usted va a hacer así, va a hacer así, usted va a escribir acá, ya. A ver, yo creo que las empresas concesionarias están obligadas a poner a disposición de los usuarios el libro de reclamaciones y a decir en qué consiste el tema de la reclamación. Usted tiene que decir cuál es la razón por la que está disconforme con el servicio. Y no tiene que ser complicado, porque estamos hablando en muchos casos, si hablamos, por ejemplo, del Metro de Lima, de la ama de casa, del colegial, de cualquier persona que tome este servicio. Entonces, no tiene que ser complicado. Simplemente poner el nombre, poner la fecha, poner la hora y poner cuál es el motivo por el que están reclamando. Y el monto, y así es, no es que tienen que poner fundamentos legales ni nada de eso. De lo que se trata es que sea muy sencillo y práctico, que lo pueden tener práctico, exacto, accesible y amigable con todo el mundo. Ahora, sí te tomo la idea, Cintia, porque me parece interesante estudiar alguna manera de estandarizar, de repente, conversarlo con la gente de Indecopi. Berta es una persona muy activa en estos temas, ver la manera o estudiar la manera de establecer algún formato que pueda ser amigable.
te tomo la idea porque me parece realmente Sí, bueno. eso lo he visto en el aeropuerto. Yo lo vi en el aeropuerto y en las tiendas ellas mismas decían, ¿no? Tú dale el libro de que no sabe llenar, ya no es problema de nosotros, no es problema del usuario, y creo que eso no debería ser así. Pero por lo menos en lo que a los concesionarios se refiere, que es lo que a nosotros nos compete, sí me parece una excelente idea evaluar la posibilidad de estandarizar un formatito en los libros de reclamaciones que pueda ser amigable para todo el mundo. Es una excelente idea. Muy bien. Bueno, y lo que yo quería comentarle un poco es cómo va el tema del metro. Sabíamos que ha habido problemas con el uso de las tarjetas, con el cobro indebido que se estaba haciendo. ¿Cómo va ese tema de Ocitran? ¿Está interponiendo sus oficios para solucionar ese problema? Gracias por la pregunta, Michael. Sí, a ver, lo primero que quiero que quede claro respecto a la línea 1 del Metro de Lima es que lo que se concesionó en ese caso fue la operación y el mantenimiento. Se construyó la infraestructura a través de una obra pública y luego se concesionó la operación y el mantenimiento. Dentro del contrato de obra pública estaba la obligación del Estado, en este caso el Ministerio de Transportes, de establecer el sistema de cobro de peaje, del cobro de la tarifa. Entonces, lo que ha habido es una decisión del Ministerio de Transportes de cambiar el sistema de emisión de tarifas, de tarjetas, para migrar a las nuevas tarjetas que sean individualizadas. Entonces, esta decisión la tomó el Ministerio, es una obligación que está a cargo del Ministerio, no del concesionario, por cuestiones particulares del contrato de obra pública. Así ha habido, digamos, un proceso de adaptación a este proceso de migración. En este momento, más del 90% de los usuarios de la línea 1 ya cambiaron a la tarjeta individualizada. Hay un porcentaje menor que todavía no cambia. La empresa concesionaria ya está consciente por las acciones que ha llevado a cabo tanto el Ministerio como Ocitran, en que debe informar a los usuarios cuáles van a ser los mecanismos para que puedan migrar al sistema de tarjetas. ¿Por qué se ha hecho el tema del sistema de tarjetas? El Ministerio de Transportes y la propia empresa concesionaria lo que señalan es que necesitan tener un sistema de control de la demanda para ir estudiando más adelante cómo incrementar la demanda en esta concesión. Muy interesante, doctora Patricia. Recuerden nuestros amigos de Arequipa que nos pueden escuchar en los 92.7, Ayacucho 97.9. Esto es para todos una nueva forma de servirte mejor.